Bienvenidos, muchas gracias por venir, como siempre. Como siempre, gracias al casino por prestarnos este local tan maravilloso. Y bueno, pues hoy tenemos ya el último día de las pequeñas píldoras sobre estos dibujos, acuarelas de tinta, ¿no? Las casas de tinta. Entonces hoy vamos a escuchar a nuestro compañero del Centro de Estudios Bejaranos, José Ignacio Díez Encuad, que va a hablar un poco de la casa de Doña Cristeta, cuya acuarela tenemos aquí. Y vamos a escuchar también después a Juan Félix Sánchez Sancho, que nos va a hablar de la casa de Meluís, yo creo lo digo mal. Y después, en asunto literario, pues Mercedes Riva nos va a leer su colaboración. Y nada más, os voy a dejar con ellos, cuando quieras. Pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, a pesar del calor que se nota aquí en el Casino Obrero. Pero bueno, espero por lo menos no extenderme mucho y no hacer este rato pues más pesado. Voy a tratar de transmitirles, o voy a intentarlo, el encanto que tiene para mí, el misterio que tiene también para mí esta casa sencilla de Doña Cristeta. Es una típica casa bejarana, de piedra, pero que allí en el entorno de la calle Mateo Hernández, de la calle Mansilla, pues para mí eran las casas con, pese a su sencillez, con más atractivo y sobre todo con misterio. Porque yo vi en Madrid, no, en la Victoria, un anuncio de 1912 que decía que Doña Cristeta alquilaba el piso principal de esta casa. Doña Cristeta Bajo. Bajo no es un apellido muy frecuente en Béjar. No sabía nada de Doña Cristeta Bajo. Por más que buscaba y que indagaba, no encontraba absolutamente nada. Hasta que finalmente encontré su esquela. Su esquela, que la tengo aquí, también apareció publicada en La Victoria en 1921, ella murió en 1921. Bueno, ya decía en el anuncio de la casa, decía que era de reciente construcción. Yo todavía no he sabido con precisión cuándo se construyó, pero más o menos sé aproximadamente cuándo se pudo construir. Bueno, vuelvo a Doña Cristeta. Doña Cristeta realmente no sabía nada, pero claro, me encuentro la esquela, que es esta, de 1921, en la que ya afortunadamente me da su nombre, su verdadero nombre. Y su verdadero nombre era Doña Cristeta García Bajo Yagüe. Tampoco es que me dijera en aquel momento mucho, pero claro, yagües en Béjar también había pocos, pero sí que son conocidos. Sabemos que hubo un fabricante, bueno, realmente era de Plasencia, aunque vivía en Béjar, que era don Julián Yagüe. Don Julián Yagüe, sabemos también que tenía 7 hijas muy bellas y que las 7 hijas se casaron con importantes fabricantes de Béjar. Bueno, generalmente personas relativamente acaudaladas. Bien, se creía además que estas 7 hijas, las llamadas 7 yeguas de Yagüe, este no es tan machista, pero es el que se decía, ¿no? Las 7 yeguas de Yagüe, bueno, se casaron con personas acaudaladas y casi todos eran fabricantes, salvo uno de ellos. ¿Quién era uno de ellos que no era fabricante y de quien tampoco sabía nada? Saturnino García Bajo. Saturnino García Bajo. Y entonces ya sí que casaban las cosas. Ya sí, era fácil deducir que Cristeta Yagüe se llamaba García Bajo por su padre Saturnino y Yagüe por su madre, Ana Yagüe, una de las hijas de Julián Yagüe. Bien, con todo, tampoco es que fuera mucha la información que tenía hasta entonces. Después supe que además de esta casa tenía otra en la calle Flamencos y que realmente era su residencia. Y por tanto no tenía inconveniente en alquilar esta casa. Esta casa era una zona enorme, tenía, según anunciaba Cristeta, 22 habitaciones, tenía jardín, corral, vistas al mediodía, etc. Ella decía en el anuncio que era ideal para una sociedad de recreo, como el Casino Obrero, pero el Casino Obrero no se fue aquí, o para una importante industria. Sabemos también que Cristeta era una persona pues, con esa educación burguesa, porque también tenía un piano que quiso venderlo y demás. Bueno, a partir de esta información, yo indagué lógicamente en quién era este Saturnino García Bajo, el padre de Doña Cristeta.
Afortunadamente, por el boletín oficial del Estado, pude saber un poco quién era este señor, que no era fabricante. Este señor era un juez. Era un juez que había estado ejerciendo en... Lo tengo anotado por aquí. Había estado en Vitigudino en los años 1843 y 1849. Lo del año 1849 es importante, porque es probablemente el año en el que nació doña Cristeta. Ella, según la esquela, falleció el 4 de enero de 1921 a los 72 años. Por tanto, debió nacer en torno a 1849. A Saturnino García Bajo había estado en Vitigudino, pero después había tenido el traslado como juez a Cabuérniga, en Cantabria, pero no llegó a tomar posesión. ¿Qué pasó con Saturnino García Bajo? ¿Cómo es que renunció? No está muy claro. Es posible que el nacimiento de Cristeta fuera complicado, fuera lo que fuera. Él se va a venir a Béjar y va a estar en Béjar hasta 1852. En 1852 él es alcalde de Béjar. Tras estos 3 años de estancia en Béjar, él se incorpora de nuevo a la carrera judicial y va a pasar por distintos destinos. Ciudad Rodrigo, Astorga, Salamanca, finalmente acaba en Cuenca, donde se le pierde la pista en 1867. Saturnino García Bajo y su mujer Ana Yahue tuvieron, además de a Cristeta, a otro hijo varón. Se llama también Saturnino. Aquí los nombres van a ir de padres a hijos o de abuelos a hijos, como vamos a ver ahora a continuación. Este Saturnino, que también fue juez, tampoco va a tener mucha relación con Béjar y también se le pierde la pista. ¿Y quiénes fueron los sucesores de Cristeta García Bajo? Bueno, en primer lugar, yo me planteé quién era su esposo. En la esquela nos dice que los hijos de Cristeta eran 3: Cándida, Ana y Cándido. Cándido Campo, Ana, Cándida y Cándido Campo. Claro, el campo tampoco es muy frecuente. Y bueno, pues a partir de esta esquela cabía suponer quién fuera su padre, sobre todo considerando los nombres de sus hijos. Una era Ana, como la madre de doña Cristeta; Cándida, para la hija mayor, y Cándido, para el hijo mayor, hacía suponer claramente que su padre se llamaba Cándido. Cándido Campo Ajero. Cándido Campo Ajero era un fabricante del siglo XIX, y yo no tengo localizado todavía el momento de su muerte, pero bueno, debió morir en torno a 1880, 1890. Probablemente era el dueño de la casa de la calle Flamenco, donde vivía Cristeta, y del obrador que todavía se conserva en la calle Flamencos. Bueno, de estos 3 hijos, yo solamente seguí un poco la pista de estos hijos, 3 hijos de doña Cristeta, que era de Cándido. El hijo varón, porque es muy difícil a veces seguir las pistas de las mujeres, pero los hombres resulta menos complicado. Cándido, el hijo varón, fue quien después sucedió a su padre en la dirección de este obrador. Y doña Cristeta, pues al quedarse viuda, decidió casarse de nuevo. Se casó con un médico, Santiago Sánchez Pablos, un médico que ejercía en Béjar, que procedía de Montemayor, que ejerció aquí en Béjar con un cierto prestigio, pero que le sacaba 25 años, era mucho mayor que ella. Santiago, el médico, se murió en 1902 con 77 años. Tanto uno como el otro tenían hijos, es decir, el médico también tenía hijos, pero en la esquela solamente aparecen los hijos de doña Cristeta y de su primer marido, Cándido Campo Ajero. Él le dio algunos, incluso por unos documentos encontrados en el Archivo Provincial de Salamanca, y le dio incluso algunas autorizaciones, debido a esas limitaciones que tenían las mujeres a veces para tomar decisiones. Él tuvo que darle algunos poderes a doña Cristeta para que pudiera disponer de las rentas familiares. Pero esta casa va a pasar a doña Cristeta, a sus sucesores, por tanto no tenía que ver nada con su segundo marido. Posiblemente se debió construir en tiempo de su marido, cuando su marido va a morir en torno a 1880, 1890, y de ahí que doña Cristeta dijera en 1912 que era una casa de reciente construcción. Bueno, pues esto es todo cuanto puedo contarles un poco de esta casa y de quiénes fueron las personas que la habitaron. Antes quería comentar, hablaba yo con Paula un poco de las diferencias que tenemos a la hora de mirar
tanto arquitectos como historiadores del arte, como artistas. Esta casa que ha pintado ella, si uno se fija con detalle, pues tiene detalles que le dan su variedad, su encanto. Yo quiero la casa y la quiero limpia, sin nada que me estorbe un poco lo que es la arquitectura. Pero no, los artistas pues, los ven con otros detalles, sitúa, por ejemplo, el nombre de la calle, sitúa una prenda que cae aquí, o un farol. Y todos estos detalles, cuando uno va haciendo la foto, cuando los historiadores del arte vamos haciendo la foto, nos sobran. Pues evidentemente el artista la ve de otra manera y busca esos detalles que le dan el encanto y la variedad a la vivienda. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.